En un atardecer que teñía el cielo de un rojo intenso, Clara Sánchez observaba el horizonte desde el porche de su modesta cabaña, en las afueras de Sonora. El sol se hundía lentamente, pintando las nubes de tonos carmesí, cuando, entre los arbustos resecos del desierto, divisó una figura tambaleante. Su corazón dio un vuelco. Dejando a un lado la cautela que le dictaba su instinto, Clara se acercó con pasos rápidos. Era un hombre, herido de gravedad, vestido con ropas tradicionales tarahumaras, con una profunda herida en el flanco que dejaba un rastro de sangre en la arena. Sin pensarlo 2 veces, y a pesar de las advertencias que resonaban en su mente sobre los recientes conflictos entre colonos y pueblos originarios, Clara lo ayudó a entrar en su hogar, sosteniendo su peso con manos temblorosas pero decididas. Su formación como enfermera en la ciudad de Guadalajara no la había preparado para enfrentar algo así, pero Clara tenía claro que un juramento de ayudar al prójimo no distingue rostros ni orígenes. El hombre, en un español entrecortado y débil, se presentó como Taro. Alternaba entre la conciencia y el desmayo, mientras ella limpiaba con cuidado la herida, causada por una bala que había atravesado su carne. «Hombres blancos, emboscada», murmuró con esfuerzo antes de sucumbir al sueño, inducido por las hierbas medicinales que Clara, con manos firmes, le había administrado tras mezclarlas con agua tibia. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. A medianoche, sentada junto al lecho improvisado, Clara contemplaba el rostro sereno de su paciente. Las sombras danzaban en las paredes de la cabaña, proyectadas por la luz tenue de una lámpara de aceite. No podía evitar preguntarse si había sido imprudente al traer a un desconocido a su hogar. Las historias de ataques tarahumaras habían circulado durante semanas en el asentamiento cercano de Valle Verde, y ella vivía sola desde que su esposo, Miguel, falleció el año anterior, en el año 2024. Sin embargo, algo en la dignidad silenciosa de Taro, incluso en su estado vulnerable, disipaba sus temores, al menos por el momento. La luz del alba se filtró por las cortinas de lino, despertando a Clara, quien se había quedado dormida en una silla de madera junto al lecho. Con sorpresa descubrió que Taro, aunque débil, se había incorporado y observaba por la ventana con una mezcla de alerta y preocupación. La fiebre que lo había consumido durante la noche parecía estar bajo control. «Mi gente vendrá», dijo con una voz más clara que la noche anterior, girándose hacia ella con una expresión que Clara no supo interpretar. «Lo sé», respondió ella, sorprendida por la calma que emanaba de su propia voz, mientras se levantaba para servirle un cuenco de caldo caliente. Al ofrecérselo, los ojos de Taro se suavizaron por un instante, y un destello de gratitud cruzó su rostro curtido por el sol. Esa mañana, mientras Clara recolectaba hierbas medicinales en su pequeño huerto, el sonido inconfundible de cascos resonó en la distancia. Al levantar la vista, su sangre se heló. Al menos 20 guerreros tarahumaras, montados a caballo, habían formado un semicírculo frente a su cabaña. Sus rostros, pintados con líneas negras y rojas para la guerra, y sus lanzas reflejando la luz del sol matutino, le cortaron el aliento. Taro apareció en la puerta, aún tambaleándose, pero con una presencia que imponía respeto. Habló en su lengua nativa con una autoridad que silenció el viento del desierto. Clara no entendía las palabras, pero podía sentir que su destino se estaba decidiendo en ese preciso instante. Mientras las miradas evaluadoras de los guerreros alternaban entre ella, Toe, y el hombre que ahora parecía ser mucho más que un simple guerrero. Los jinetes desmontaron con movimientos precisos, y un hombre mayor, con el rostro surcado de profundas arrugas y plumas de halcón adornando su cabello, se acercó directamente a Clara. Sus ojos, penetrantes como el acero, la estudiaron sin parpadear. Taro intervino, señalando los vendajes que cubrían su herida y luego a Clara, explicando con gestos enfáticos cómo ella le había salvado la vida. A pesar del temblor en sus piernas, Clara mantuvo la compostura y, en un acto instintivo, extendió su mano en señal de paz hacia el jefe tarahumara.
El silencio que siguió pareció eterno, hasta que, para su asombro, el anciano tomó su mano entre las suyas, ásperas y curtidas por el sol, y asintió con un gesto que transmitía un respeto profundo. Ese momento marcó el primero de muchos puentes invisibles que se tenderían ese día. Los guerreros establecieron un campamento improvisado alrededor de la cabaña de Clara, levantando refugios con ramas y pieles. Ella observaba, fascinada, cómo Taro participaba en lo que parecía un consejo con los líderes del grupo. Las miradas ocasionales en su dirección le indicaban que ella era el centro de la discusión, pero la incertidumbre sobre su destino seguía pesando como una losa sobre sus hombros. Al caer la tarde, Taro se acercó, cojeando ligeramente, y con palabras simples pero claras le explicó: «Mi tío, el jefe halcón gris, dice que tienes un corazón valiente. Salvaste al hijo de un líder. Ahora somos hermanos». Clara comprendió entonces que Taro no era un guerrero cualquiera, sino el heredero del liderazgo de este clan tarahumara, y que su acto de compasión había alterado irrevocablemente el curso de su vida. Esa noche, alrededor de una fogata que crepitaba bajo un cielo estrellado, el jefe halcón gris habló a través de Taro, quien traducía con una fluidez creciente: «Mi pueblo está en guerra con los blancos que roban nuestra tierra y matan a nuestros niños. Pero tú, Clara, has mostrado que no todos son iguales. Queremos aprender tu medicina para sanar a nuestros heridos». El corazón de Clara dio un vuelco ante la inesperada petición. Ella había llegado a Sonora buscando un nuevo comienzo tras enviudar, pero nunca imaginó que sus conocimientos como enfermera la convertirían en un puente entre dos mundos en conflicto. «Les enseñaré todo lo que sé», respondió con firmeza, mientras los rostros alrededor del fuego se iluminaban con expresiones de aprobación y algo que parecía esperanza. Al amanecer del día siguiente, Clara extendió una manta en el suelo y dispuso su equipo médico: vendas, tijeras, frascos de alcohol y ungüentos. 5 mujeres tarahumaras, con ojos curiosos y manos hábiles, se sentaron a su alrededor. Usando a Taro como paciente voluntario, Clara les mostró cómo limpiar adecuadamente una herida y cambiar vendajes, explicando cada paso con gestos claros para superar la barrera del idioma. Las mujeres aprendían con una rapidez asombrosa y pronto comenzaron a compartir sus propios conocimientos. Le mostraron plantas del desierto con propiedades curativas que Clara desconocía, como la raíz de una hierba que aliviaba fiebres, y métodos ancestrales para tratar dolores que complementaban perfectamente sus técnicas modernas. Por primera vez desde la muerte de su esposo, Clara sintió que había encontrado un propósito mayor que la mera supervivencia. A mediodía, un explorador tarahumara llegó al galope, intercambiando palabras urgentes con el jefe halcón gris. El campamento entero se tensó instantáneamente. Clara vio cómo los guerreros comprobaban sus arcos y lanzas, mientras las mujeres recogían rápidamente sus pertenencias. Taro se acercó a ella con una expresión grave. «Soldados vienen. Muchos. Buscan tarahumaras», dijo en un susurro. El miedo atenazó a Clara cuando comprendió la gravedad de la situación. Si los soldados encontraban a los tarahumaras en su propiedad, la acusarían de traición. Pero si huían, los militares podrían seguir su rastro hasta el campamento tarahumara, donde había mujeres y niños indefensos. «Tengo un plan», dijo Clara, sorprendida por la firmeza de su propia voz, mientras comenzaba a explicar su idea a Taro. Cabalgar hacia el destacamento militar fue como galopar hacia una tormenta. Con el corazón martillando en su pecho, pero con una expresión cuidadosamente compuesta de angustia y alivio, Clara se presentó ante el teniente que encabezaba la patrulla. «Gracias al cielo los encuentro», exclamó, fingiendo desesperación. Vi un grupo de tarahumaras dirigiéndose hacia el cañón del este. Parecían llevar prisioneros con ellos. Los soldados, confiados en su palabra, galoparon en la dirección falsa que ella había indicado. Clara regresó a su cabaña, donde Taro y 2 guerreros permanecían ocultos en el sótano secreto que su esposo había construido para almacenar provisiones. El plan había funcionado.
Pero Clara sabía que había cruzado una línea al engañar al ejército. No habría vuelta atrás en el camino que había elegido. Esa noche, mientras vigilaban desde la oscuridad del porche, Taro compartió con Clara la verdadera razón de su herida. Había intentado negociar la paz con un grupo de colonos, solo para ser recibido con disparos a traición. Mi padre cree que todos los rostros pálidos son enemigos. Yo quería probar que estaba equivocado, confesó con amargura. Y entonces te encontré a ti. Clara escuchaba, conmovida, reconociendo en Taro a un espíritu afín, alguien que también se atrevía a creer en un mundo donde personas diferentes podían entenderse. Tal vez no podamos cambiar cómo piensa todo el mundo, respondió ella, tomando impulsivamente la mano del guerrero. Pero podemos demostrar con nuestras acciones que existe otro camino. La mirada que compartieron bajo la luz de las estrellas selló un pacto silencioso entre ambos. Al tercer día, un joven tarahumara llegó con noticias. El resto del clan había alcanzado con éxito su campamento en las montañas, pero el ejército había establecido patrullas en toda la región, haciendo imposible que Taro y sus compañeros regresaran sin ser detectados. «Debéis quedaros aquí hasta la próxima luna», tradujo Taro, visiblemente preocupado por imponer su presencia a Clara por tanto tiempo. Para sorpresa de todos, Clara recibió la noticia con pragmatismo. «Les enseñaré inglés y costumbres de los blancos», propuso con una chispa en los ojos. «Si deben moverse entre dos mundos, necesitarán estas herramientas tanto como yo necesito conocer vuestras tradiciones». Así comenzó un extraordinario intercambio cultural en la pequeña cabaña fronteriza. Cada día traía nuevos descubrimientos y derribaba viejos prejuicios. Clara enseñaba frases en inglés y modales occidentales, mientras los guerreros compartían historias de sus antepasados y técnicas de supervivencia en el desierto. En el pueblo cercano de Valle Verde, la ausencia prolongada de Clara comenzaba a generar especulaciones. Había bajado solo una vez para comprar provisiones, comportándose de manera tan evasiva que despertó sospechas. «Dicen que la viuda Sánchez actúa de forma extraña», comentó la esposa del tendero al alguacil. «Compró suficiente para un regimiento y apenas habló con nadie». El alguacil, un hombre justo pero severo, que había combatido contra los tarahumaras en su juventud, decidió hacerle una visita. «Mañana vendrán a investigar», advirtió Clara a Taro, después de avistar al ayudante del alguacil, observando su propiedad desde la distancia. Esa noche, ninguno pudo dormir mientras preparaban una historia creíble y ocultaban cualquier evidencia de la presencia tarahumara en la cabaña. «Buenos días, señora Sánchez», saludó el alguacil Ramírez desde su caballo, acompañado por dos ayudantes. «Nos preguntábamos si todo va bien por aquí. Algunos vecinos están preocupados». Clara los invitó a pasar con una sonrisa que esperaba no revelara su nerviosismo, mientras Taro y los otros dos guerreros se escondían en el sótano secreto. La inspección parecía ir bien, hasta que uno de los ayudantes encontró una pluma de halcón junto a la chimenea. «Interesante adorno, señora Sánchez», comentó con suspicacia. «Un regalo de mi difunto esposo», respondió ella sin perder la compostura. Siempre admiró la artesanía nativa. El alguacil asintió, pero sus ojos se habían entrecerrado ligeramente. Y Clara supo que la semilla de la duda había sido plantada. Después de que los visitantes se marcharan, Clara liberó el aliento que había estado conteniendo y abrió la trampilla del sótano. «Debemos ser más cuidadosos», advirtió a los tres tarahumaras que emergieron, aliviados pero alerta. «Y ustedes deben aprender a comportarse como blancos si alguna vez necesitan pasar desapercibidos». Así comenzaron las lecciones más inverosímiles. Taro y sus compañeros, vistiendo ropas de colono que Clara había guardado de su esposo, practicaban modales occidentales. Lo que comenzó como una necesidad práctica pronto se convirtió en motivo de risas, cuando los guerreros imitaban exageradamente el andar tieso de los hombres blancos o sus formalismos al comer. Clara no recordaba haber reído tanto desde la muerte de su marido.
Y en esos momentos de ligereza comenzó a ver a Taro no solo como un aliado o un paciente, sino como un hombre cuya fortaleza y gentileza tocaban fibras en su corazón, que creía dormidas para siempre. Una noche, mientras compartían historias alrededor del fuego, Taro cayó en un trance repentino que alarmó a Clara. Los otros guerreros explicaron mediante gestos que estaba teniendo una visión, un don sagrado en su tribu. Cuando finalmente volvió en sí, los ojos de Taro brillaban con una intensidad sobrenatural. «Vi nuestros pueblos caminando juntos», dijo en un inglés cada vez más fluido. «Y tú eras el puente, Clara, mujer medicina». La profundidad de la visión conmovió a todos los presentes. «También vi peligro», continuó Taro con voz grave. «Sangre y fuego. Debemos estar preparados». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de miedo, experimentó una determinación renovada. Si realmente estaba destinada a ser un puente entre dos mundos, aceptaría ese papel con todas sus consecuencias. El ayudante del alguacil no había quedado satisfecho con la explicación sobre la pluma de halcón. A espaldas de su superior, cabalgó hasta el fuerte militar más cercano y compartió sus sospechas con un capitán conocido por su odio hacia los nativos. La viuda Sánchez podría estar escondiendo tarahumaras hostiles, sugirió, ambicionando la recompensa que se ofrecía por información sobre nativos. El capitán Vargas, quien había perdido a su hermano en un enfrentamiento con los tarahumaras meses atrás, no necesitó más para organizar una expedición punitiva. «Si es cierto, la mujer es una traidora y será tratada como tal», declaró mientras reunía a 20 soldados armados hasta los dientes. Partirían al amanecer, cuando la sorpresa jugaría a su favor. El destino intervino en forma de Juan, un joven mestizo que trabajaba como intérprete en el fuerte y había escuchado los planes del capitán Vargas. Habiendo sido tratado con respeto por Clara en las pocas ocasiones en que habían coincidido en el pueblo, cabalgó toda la noche para advertirle. «Vienen por usted, señora Sánchez. El capitán cree que esconde tarahumaras y no es hombre de hacer preguntas antes de disparar». La noticia cayó como un rayo sobre la pequeña cabaña. No había tiempo para huir todos juntos, y separarse significaría abandonar la visión de unidad que habían comenzado a construir. «Lucharemos», declaró uno de los guerreros. Pero Taro negó con la cabeza. «La muerte solo traerá más odio». Fue Clara quien, tras un momento de intensa reflexión, propuso un plan tan audaz que parecía una locura, o quizás la única esperanza. Al amanecer, Clara y los 3 tarahumaras trabajaron frenéticamente, siguiendo su idea. Transformaron la cabaña en un improvisado hospital de campaña, con camas para heridos ficticios, hechas con mantas y almohadas estratégicamente colocadas. Clara vistió a Taro y a uno de los guerreros con ropas occidentales viejas de su marido, mientras que al tercero lo vendieron como si fuera un paciente gravemente herido. «Recuerden», instruyó Clara mientras aplicaba tierra en sus rostros para disimular el tono cobrizo de su piel. «Son trabajadores mexicanos que fueron atacados por tarahumaras. Yo les estoy curando como parte de mi deber cristiano». Era un engaño peligroso que dependía tanto de la actuación convincente de todos como de la predisposición de los soldados a ver lo que esperaban ver en lugar de la verdad ante sus ojos. El estruendo de los cascos anunció la llegada de la compañía militar. Clara salió al porche con su mejor expresión de sorpresa indignada. «¿Qué significa esta intrusión, capitán?», demandó mientras los soldados rodeaban su propiedad. El capitán Vargas desmontó con arrogancia, explicando que tenían información sobre su colaboración con tarahumaras hostiles. Con calculada indignación, Clara los invitó a entrar. Lo único que encontrarán son 3 pobres trabajadores que fueron emboscados por tarahumaras en el camino a las minas. Si ustedes estuvieran patrullando adecuadamente la zona en lugar de acosar a ciudadanos honrados, quizás estos hombres no estarían sufriendo. La audacia de su contraataque desconcertó momentáneamente al capitán, quien ordenó a sus hombres registrar minuciosamente la cabaña.
Los minutos se transformaron en horas mientras los soldados inspeccionaban cada rincón de la propiedad. Clara mantenía la calma exterior, atendiendo al supuesto paciente grave y hablando en un español rudimentario con Taro y el otro guerrero, quienes interpretaban perfectamente sus papeles de trabajadores agradecidos y temerosos ante la presencia militar. El momento más crítico llegó cuando el ayudante del alguacil insistió en revisar el sótano. Clara bajó con él, explicando con naturalidad que allí guardaba provisiones y medicinas. Un sudor frío recorría su espalda mientras el hombre examinaba el espacio, deteniéndose ante una pequeña marca en la pared que revelaba dónde habían estado apoyados los arcos tarahumaras. ¿Y esto?, preguntó suspicazmente. «Marcas de las herramientas de mi marido», respondió ella sin pestañear. Era un hombre desordenado con sus cosas. Finalmente, frustrado por no encontrar evidencia contundente, el capitán Vargas reunió a sus hombres en el patio. El ayudante del alguacil seguía insistiendo en sus sospechas, pero sin pruebas. Incluso el vengativo capitán reconocía que no podían tomar acciones contra Clara. «La estaremos vigilando, señora Sánchez», advirtió antes de ordenar la retirada. «Los tarahumaras no tienen amigos entre la gente civilizada». Cuando el último soldado desapareció en el horizonte, las piernas de Clara finalmente cedieron y se desplomó en una silla, temblando por la tensión acumulada. Taro se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Tienes el corazón de un guerrero tarahumara», dijo con admiración y algo más profundo en su mirada. Lo que habían vivido juntos había forjado un vínculo que trascendía las barreras de sus mundos separados. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Clara y Taro discutieron su futuro. Las patrullas militares habían disminuido, haciendo posible que los tarahumaras regresaran a su campamento, pero ambos sabían que nada volvería a ser como antes. «Ven conmigo», propuso Taro con una intensidad que revelaba sus sentimientos. «Mi pueblo te respeta ahora. Serías una mujer medicina para todos». Clara contempló la propuesta, dividida entre el mundo que conocía y el nuevo camino que se abría ante. «¿Y si propusiéramos algo diferente?», respondió finalmente. «Un lugar donde tu gente y colonos dispuestos a la paz pudieran aprender unos de otros, comerciar, curarse. Un territorio neutral, protegido por ambos lados». Era un sueño aparentemente imposible en tiempos de conflicto, pero la determinación en sus ojos contagió a Taro, quien asintió lentamente mientras una nueva visión compartida comenzaba a tomar forma. Un año después, en el año 2025, en un valle oculto entre las montañas, un extraordinario experimento social había comenzado. Clara había vendido su cabaña, y con esos fondos, más el apoyo de algunos colonos progresistas y la protección del clan de Halcón Gris, había establecido un pequeño asentamiento mixto. Allí, las habilidades médicas occidentales se combinaban con la sabiduría nativa, creando un enfoque holístico que atraía tanto a tarahumaras como a colonos desesperados por atención médica. No había sido fácil. Habían enfrentado desconfianza de ambos lados, ataques de elementos radicales e incluso una orden de arresto contra Clara por supuesta traición, que solo fue retirada gracias a la intervención del gobernador del territorio, quien veía valor estratégico en este raro ejemplo de coexistencia pacífica. Pero con cada niño nacido bajo el cuidado conjunto de parteras tarahumaras y formación médica occidental, con cada paciente que regresaba curado a su comunidad, llevando historias de respeto mutuo, los cimientos de la paz se fortalecían. Clara contemplaba el amanecer desde la entrada de su nueva casa, una estructura que combinaba elementos de arquitectura occidental y nativa, símbolo perfecto de la fusión cultural que representaba su comunidad. A su lado, Taro, ahora su esposo en una ceremonia que había honrado ambas tradiciones, señalaba hacia el horizonte, donde se divisaban jinetes aproximándose. «Son los mensajeros», confirmó él con una sonrisa. «Traen noticias de que 2 clanes más quieren unirse a nuestro acuerdo de paz». Clara entrelazó sus dedos con los de Taro, con el corazón rebosante de esperanza.
Lo que había comenzado como un acto de compasión hacia un guerrero herido, se había transformado en el germen de un nuevo futuro para la frontera. Mientras observaban juntos cómo los primeros rayos del sol iluminaban el campamento, donde tarahumaras y colonos compartían el amanecer, Clara recordó las palabras que Taro le había dicho aquel primer día. «Mi gente vendrá». Y habían venido, no para la guerra, sino para construir algo mucho más poderoso que cualquier conflicto. Una visión compartida de un mundo donde la diferencia no significaba enemistad, sino la oportunidad de crecer juntos. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.